tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. A ver. Muy bien. Permítame que voy a mover algo unos minutitos. Ya. Bueno. A ver. Ya. Voy a ir preparando esto. ¿Qué fecha es hoy? 15. 16, Inge. Ajá, yo todavía sigo en 15. 16. Listo. Muy bien. Excelente. Vamos a entonces compartirles ahora. Ajá, estoy con dos salas. Tengo que compartir. Vamos a compartir toda la pantalla. No hay problema. Y vamos acá también. Compartir toda la pantalla. Ocultar. Excelente. Ahora sí, en ambas salas ya pueden ver mi pantalla compartida, ¿verdad? Sí, Inge. Excelente, muy bien. Y ahora déjenme ver un poquito esto. Esta es la sala 2. Me aguardo 2 minutitos, por favor. Está 17:35, por favor. Ya 2 minutitos vamos a ver. No sé si agarrar esto o... Ya. Y muy bien, jóvenes. A ver, vamos a recordar un poquito lo que habíamos estado revisando en la clase anterior. Bueno, habíamos hablado de las distintas situaciones en las que el suelo se puede encontrar, ¿no? Definiendo suelo saturado, suelo no saturado, suelo seco, etc. Ya lo hemos hablado cuál era la condición en cada una de estas.
¿no? Y después de aquello habíamos dicho, pues debemos empezar a estudiar las propiedades físicas del suelo. Y cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando de, por ejemplo, ver qué cosas sí podemos medir físicamente, qué cosas podemos, no sé, o sea, qué datos podemos obtener físicamente, ¿no? Y en ese sentido habíamos visto este modelo simplificado, el cual nos permite a nosotros ver de manera práctica que el suelo, de alguna manera, pues puede representar una cierta masa total, ¿no? Una cierta masa total, pero dentro de la masa total, pues se encuentra seguramente la parte de la masa sólida simplemente y la masa del agua, considerando que la masa del aire es igual a cero. Habíamos aclarado ese detalle en la clase anterior, pero un detalle que nos quedamos. Aquí estamos hablando de relaciones de masa. Entonces, la masa es algo físico que sí se puede medir. Nosotros agarramos un pequeño trozo de suelo, la llevamos a una balanza y vamos a poder medir. En su totalidad, seguro que sí. Ya después vamos a ver cómo medimos solamente o cómo obtenemos solamente la masa del agua y solamente la masa de los soles. Por otro lado, también habíamos dicho que una cierta cantidad de suelo pues representa un cierto volumen total, ¿no es cierto? Entonces va a representar un cierto volumen, pero a la vez vemos que este volumen representa también a la suma del volumen de los sólidos más el volumen de vacíos, y el volumen de los vacíos representa a la suma del volumen del agua más el volumen de aire, porque estos son los que se acomodan en los espacios vacíos que dejan los sólidos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se denomina también volumen de vacíos. Entonces, el volumen es otra cosa que sí podemos medir físicamente. Habíamos hablado de este modelo simplificado. Luego habíamos empezado a definir en realidad pues las relaciones de volumen inicialmente, y habíamos dicho qué pasa si combinamos nosotros algunas de esas de esas relaciones de volumen, ya sea el volumen de vacíos, el volumen de los sólidos, etcétera, ¿no? En ese sentido habíamos definido lo que es el índice de vacíos inicialmente como la relación entre el volumen de vacíos y el volumen de los sólidos. De igual manera habíamos agarrado a lo que es la porosidad, ¿no? Que era otra propiedad del suelo. Aquí ya estamos analizando las propiedades de los suelos, ¿no? Como el índice de vacíos y la porosidad. Y la porosidad era pues la relación entre el volumen de vacíos y el volumen total, ¿no es cierto? Entonces tenemos de esa manera dos ecuaciones muy parecidas. Recuerdo haberles dicho que sería interesante que ustedes puedan relacionar estas dos ecuaciones y tengan dos ecuaciones adicionales que esté, por ejemplo, el índice de vacíos en función a la porosidad, ¿no? Y seguramente también podrían obtener, perdón, aquí, una ecuación de la porosidad en función del índice de vacíos. No les había dicho, es posible, seguramente si recordamos nuestros conceptos de álgebra, nuestros conocimientos básicos del álgebra, pues vamos a llegar fácilmente a esto, ¿no? No sé si lo han hecho, ¿alguien lo ha hecho? Para anotar la ecuación acá. A ver, vamos a ver las salas. Ahí, Marcos. Marcos, ¿tú lo hiciste? Sí, mira. Ya, índice de vacíos es igual al volumen total por la porosidad sobre volumen del suelo. Volumen total por la porosidad sobre volumen del suelo. De los sólidos. Oh, sí, de los sólidos. Ya, muy bien. ¿Y acá?
volumen de los sólidos por el índice de vacíos. A ver, índice de vacíos por el volumen de los sólidos dividido entre... Volumen total. Ajá, inversa. En realidad no es las ecuaciones que comúnmente manejamos. Seguro que podríamos todavía trabajar un poco este detalle. ¿No? Seguro que podemos. No son las ecuaciones. ¿Alguien más realizó aparte de Marcos? Falta trabajar de manera algebraica, quiero decir. ¿Alguien más? Acá hay 97, 96, digamos. En esta otra sala, ¿cuántos hay? 24. Hablando de esta sala, pues vamos a hacer lo siguiente. Y listo. ¿Nadie más? De casi aproximadamente 120 estudiantes, solamente una persona hizo. Inge, la porosidad dice, ¿verdad? ¿Perdón? La forma de la porosidad en función al índice de vacíos está pidiendo, ¿verdad? Sí, o el índice de vacíos. La porosidad es el índice de vacíos sobre 1 menos el índice de vacíos. Índice de vacíos sobre 1 menos el índice de vacíos. Menos el índice de vacíos. Muy bien. Y el índice de vacíos es la porosidad sobre 1 menos el índice menos la porosidad, mejor dicho. Ajá. Creo que hay un pequeño error por ahí. Ya está muy cerca. Inge, creo que aquí que en el índice de vacíos es positivo, no es negativo, no es esta suma. Exactamente, ¿no es cierto? A ver, déjenme ver esto. Miren que ya... A ver, creo que estamos aquí bien, de esa manera. Sí, que me confundí en el signo. Aquí está bien, ¿no? Sí, está bien. Y aquí queda también de... Esto sí está correcto, 1 menos n. Sí, muy bien. Aquí faltaba, que, como les decía, todavía hacer un pequeño trabajo más de álgebra en realidad, ¿no? Entonces, uno podría fácilmente llevar esto a otra forma. Pero bueno, está ahí la intención, seguramente lo pueden complementar y sí, esto nos queda de esa manera. No se olviden aquí, ¿qué es lo que faltaba? No se olviden que el volumen total es igual a la suma de volumen de los sólidos más el volumen de vacíos. Falta incorporar ese pequeño detalle. Bueno, ese es otro tema, no voy a entrar en esos detalles, sino vamos a seguir recordando lo que habíamos visto y habíamos definido finalmente como la otra relación de volumen, que es el grado de saturación, ¿no? Y la cual se define como la relación entre el volumen del agua y el volumen de vacíos, ¿no? Otra ecuación bastante básica e interesante que debemos conocer. En cuanto a las unidades, les decía, y siempre hablo de unidades porque debemos manejar las unidades adecuadamente. El índice de vacíos no tiene unidades. Por lo general, la porosidad se la expresa en porcentaje, o sea, hay que llevar este término a porcentaje, y lo propio acá, esta debe ser también expresada en porcentaje, y hemos también hablado en la anterior clase que representa el índice de vacíos, que representa
la porosidad y qué representa el grado de saturación, ¿no? ¿Qué información nos proporciona? Eso es importante entender, jóvenes, ¿ya? Porque no, de nada me sirve a mí saber las ecuaciones, ahí como que dice S igual a B sub W dividido entre B sobre B chica, ¿no? Si yo no entiendo de qué estoy hablando, pues olvídense, voy a cometer errores todo el tiempo, ¿no? Entonces no voy a saber qué representa, qué es S. Tengo que conocer, tengo que estar familiarizado con la nomenclatura, insisto. La nomenclatura es importante para entender todos estos conceptos que vamos a ir desarrollando. Si yo no conozco la nomenclatura o tengo confusiones, cometo errores. Y peor si no entiendo qué representa, ¿no? Entonces ahí empiezan las confusiones bastante habituales aquello. Y entonces recomiendo siempre, acostúmbrense a la nomenclatura primero. Luego empiecen a cuestionarse qué representa cada una de estas propiedades, porque estas son propiedades del suelo. El índice de vacío es una propiedad del suelo. La porosidad es otra propiedad del suelo. El grado de saturación es una propiedad del suelo, ¿no? Entonces debemos empezar a entenderlo de esa manera, ¿ya? Y bien, ahora, sin más, hasta aquí creo que hemos llegado, la clase anterior, sí. Vamos a hablar ahora de las relaciones de peso, o si quieren, relaciones de masa. Puedo trabajar en términos de peso o puedo trabajar en términos de masa, que al final es indistinto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, jóvenes, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre masa y peso? Peso es masa por la gravedad. Ajá, muy bien. Eso queda claro. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y no debo confundir, ¿no? A veces tendemos a confundir este concepto. Y esto es básico. Uno tiene que tener claro esto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí puedo decir relaciones de masa o relaciones de peso al final. Por conveniencia y por comodidad, ahora vamos a hablar en términos de peso, ¿ya? Simplemente por comodidad. Y la primera relación, y vean que aquí estamos tocando otra propiedad de los suelos, denominado contenido de humedad. Y tal vez una de las propiedades importantes y básicas de los suelos, ¿ya? Contenido de humedad. Se la representa con una W pequeña, no mayúscula, sino más bien minúscula, ¿no? Una W minúscula. Entonces, este nos representa el contenido de humedad. No se olvide. De igual manera, dice, esta se define como la relación de la masa de agua en la muestra y la masa correspondiente a los sólidos. Dicho de otra manera, pues esta es la ecuación. Bueno, aquí aparece por 100 porque las unidades de esta también deben ser en porcentaje, ¿no? Las otras no aparecen, pero bueno, uno entiende rápidamente cómo volverlo en porcentaje. Entonces el contenido de humedad es igual a la masa del agua que tenga ese suelo dividido entre la masa de los sólidos. Masa del agua dividido entre la masa de los sólidos. Y como se debe expresar en porcentaje, pues lo multiplicamos por 100. Simplemente ese detalle. Comentarles que aquí se viene nuestro primer laboratorio. En realidad, este contenido de humedad corresponde al laboratorio 1. Es el primer laboratorio. Este es el primer laboratorio. Antes, bueno, digo antes, les hablo de muchos semestres atrás, inclusive años atrás. Antes hacíamos que el estudiante pues vaya al laboratorio y pueda ver el desarrollo de la práctica de laboratorio, ¿no? En nuestro laboratorio de la Tamborada. Y pues el estudiante iba y veía cómo se realizaba este
este ensayo. Bueno, también cabe recalcar que en ese entonces, pues, no habían tantos estudiantes como ahora hay, ¿no? Entonces, era mucho más fácil de manejar aquello. Sin embargo, pues ahora es mucho más complicado, además se vino el tema de la pandemia y todo, y ya no están ni conociendo las instalaciones de nuestro laboratorio, ¿no? Sin embargo, pues aquí uno tiene que entender que esta relación de peso, la primera, ya puede ser de peso de masa si quiere, pues es un primer laboratorio, ¿no? Y es un valor bastante necesario, ya es un valor bastante útil que uno tiene que saber de memoria calcular el contenido de humedad. Les digo así honestamente. Persona que no sabe calcular contenido de humedad, pues no aprueba mecánica de suelos 1. No lo puedo decir más claro. ¿Ya? Por tanto, uno tiene que agarrar y ir al texto, revisar el procedimiento del laboratorio, estudiarlo y practicar bastante. Sin embargo, lo que puedo hacer ahora, en este caso, es tratar de explicar, por ejemplo, un poco de manera práctica cuál es el procedimiento de este laboratorio. Entonces vamos a poner acá laboratorio 1, contenido de humedad. Obviamente este ensayo de contenido de humedad está bajo la normativa ASTM de, a ver, déjenme recordar si no me equivoco, es la 422, o a ver, siempre me equivoco con este contenido de humedad. Sí, 422, sí, está bien, no me equivoco ya, pero bueno, lo que quiero decir es que siempre estamos trabajando en base a normativas, ¿no? Entonces esto lo podemos revisar fácilmente. ¿En qué consiste? Miren lo que vamos a hacer, algo bastante práctico, ya el procedimiento del ensayo de contenido de humedad. Obviamente en laboratorio se requieren algunos accesorios bastante útiles, ya, y vamos a poner, por ejemplo, acá equipos necesarios, ¿no? Los equipos necesarios y las podemos enlistar por acá. Y lo primero que vamos a poner acá es una balanza de precisión con una precisión de más menos 0.01 gramos. Eso es lo que nos pide la norma, por ejemplo, ¿no? Segunda cosa que necesitamos, importante, es un horno de secado. Un horno de secado, un horno de laboratorio, ¿no? No es un horno para hacer pollo al horno, no es para hacer un pavo, sino estos hornos son diferentes, ¿ya? Son hornos de laboratorio de suelos que mantienen una temperatura en grados, porque no me parece, probablemente por esto, en grados centígrados, ¿no? Una temperatura en grados centígrados que debe ser en 110 grados centígrados más menos 5 grados. Eso es lo que pide la normativa, ¿no? Son hornos bastante especiales y que controlan toda esta situación, ¿no? Esta temperatura. Esos son las herramientas básicas o principales, pero además de esto siempre necesitamos un recipiente que puede ser un recipiente de laboratorio específico, puede ser inclusive
utilizan a veces algunos platos de tipo aluminio o porcelanato, etcétera, ¿no? Entonces es un recipiente, simplemente vamos a decir, y algunos accesorios como, no sé, cucharillas, no sé, para poder manejar o manipular la muestra adecuadamente. Pero podemos quedarnos con estos equipos necesarios, ¿ya? Y luego, si hablamos de procedimiento, en este caso, pues la podemos también enlistar el procedimiento de realización de este ensayo. La voy a enlistar primeramente, luego la explicamos, ¿ya? Primera cosa, vamos a decir, el registrar, ¿ya? Registrar la masa húmeda, así la vamos a ver, masa húmeda del suelo, la podemos llamar M simplemente, o si quieren MH, a veces en laboratorio prefieren utilizar esto, ¿ya? Sin embargo, vamos a decir, como se utiliza siempre un recipiente para el desarrollo de este ensayo, vamos a decir que vamos a registrar aquí, entonces, empezaremos así, perdón, aquí vamos a poner cambiar, registrar la masa de un recipiente limpio, seco, etcétera, entonces la cual le vamos a llamar MR. Luego el punto 2 pues va a ser que tengamos que registrar la masa del recipiente y el suelo húmedo, como por ejemplo NR más suelo húmedo. Entonces así las vamos a denominar solo para identificar cada caso. Luego el punto 3, el procedimiento, pues dice debemos secar la muestra en el horno. Vamos a secar la muestra en el horno por 24 horas. ¿Ya? Y paso número 4, registramos la masa del recipiente y el suelo seco, en este caso, y a esta la vamos a denominar masa del recipiente más suelo seco, así, directamente, ¿ya? Y finalmente, pues con eso concluye la fase de procedimiento de realización del ensayo, y la siguiente fase sería realizar los cálculos. Y en los cálculos, tal vez si queremos enlistar esto, pues vamos a decir determinar primeramente la masa del agua, como MW. Luego el punto 2 pues va a ser determinar la masa del suelo seco, MS simplemente, y finalmente el paso 3 dentro de los cálculos, determinar el contenido de humedad en porcentajes, contenido grande, luego ponemos las unidades y listo. Miren que es un procedimiento bastante simple en su realización también, no necesita de mucho conocimiento, uno puede imaginar fácilmente cómo se lo realiza esto en laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, en este punto vamos a tratar de explicar un poco ese procedimiento, ¿ya? Entonces aquí vamos a hablar del procedimiento específicamente en términos gráficos para poder entender un poquito más. Un procedimiento. ¿Qué hacemos ahora sí como procedimiento mismo en laboratorio? Vamos a imaginar que nosotros contamos con una muestra que ha llegado al laboratorio, ¿no? Entonces vamos a decir,
Muy bien, yo tengo aquí una muestra, puede ser cualquier cantidad de muestra. Este es mi suelo, ¿no? Este es el suelo que ha llegado. Puede ser fino, granular, etcétera, cualquier. El procedimiento es válido para todos. Luego dice, ahora yo quiero hacer el contenido de humedad, yo quiero realizar este ensayo en laboratorio. Entonces dice, muy bien, como procedimiento dice, debo registrar la masa de un recipiente como MR. Entonces, para realizar este ensayo, dice, yo necesito un recipiente. Entonces voy a tomar un recipiente de laboratorio cualquiera, voy a suponer que es en esta forma mi recipiente, ¿no? Entonces, generalmente tienen esta forma, y voy a registrar la masa de este recipiente, MR. Bueno, para ser coherentes con este, no manejaré mayúsculas, sino minúsculas. ¿Cómo registro esto? Obviamente esto lo voy a hacer con la ayuda de la balanza. Aquí tenemos una balanza que en laboratorio tiene que estar disponible. Entonces agarramos la balanza, colocamos el recipiente sobre la balanza y registramos cuánto pesa ese recipiente vacío, obviamente, ¿no? Limpio. Voy a suponer que pesa 33 gramos, ¿ya? Es algo más o menos. Me estoy inventando estos datos, ¿ya? Me estoy inventando, no solamente para ejemplificar de manera numérica. Muy bien, una vez que he registrado esto, dice ahora el siguiente paso, dice debo registrar la masa del recipiente y el suelo húmedo, como MR más suelo húmedo. Entonces, nuevamente, ahora voy a agarrar, voy a decir el mismo recipiente, ¿no? Voy a agarrar el mismo recipiente, bueno, la idea es entender que es el mismo recipiente. Pero voy a tomar una cierta parte representativa de este material. Ya voy a suponer, le voy a tomar una partecita del material principal, ya al azar, y voy a colocarlo esto en mi recipiente. Lo colocamos en el recipiente y me va a quedar algo así. Entonces voy a colocar ahí el suelo. Estoy colocando de esa manera en el recipiente. Y luego vuelvo a utilizar la balanza, ¿no? Vuelvo a colocar la balanza y ahora sí, sobre la balanza voy a colocar el recipiente más el suelo. Y de esa manera voy a registrar en este momento la masa del recipiente más el suelo húmedo. Y voy a suponer que más o menos ahora tengo una masa de ambos, la masa del recipiente más el suelo húmedo. Voy a decir que no he tomado mucha cantidad y que sea, por ejemplo, de 95 gramos. Me estoy inventando este dato, ya les digo, no es un dato real, pero es un dato que nos va a servir como base. Entonces registro y lo anoto en la planilla del laboratorio seguramente. Luego, después de esto dice, muy bien, el siguiente paso, que es el paso 3, dice, debo secar la muestra en un horno por 24 horas y además que este horno tiene que cumplir con estas condiciones. Entonces, voy a agarrar esto y la voy a llevar al horno de secado, ¿no? Y el horno de secado generalmente es una especie, voy a tratar de ejemplificar, tiene este tipo. Voy a tratar de que esto sea abierto, ¿no? Aquí está, es de esta manera. Aquí va a estar la puerta, en este caso le vamos a dibujar que esté abierta la puerta, para ver un poco. Generalmente estos hornos tienen ciertos niveles por acá, ¿no? Una especie de separaciones, de tal manera que uno puede colocar varias muestras en distintos niveles, una especie de rejillas si quieren, ¿no? Como los hornos normales, ¿no? Y uno coloca ahí
pues las muestras. Entonces va a llevarlo al horno y aquí obviamente uno ve la temperatura, aquí tiene como un panel de mando o tal vez en este otro lado, y lo que hace es colocar en este momento pues esta muestra aquí en el horno. Entonces aquí una escala un poco más reducida, la vamos a poner que mi muestra está, mi recipiente, la colocamos en el horno con la muestra dentro, con la muestra húmeda dentro, la cerramos la puerta y la dejamos por un periodo de 24 horas. ¿Listo? Generalmente, aunque la norma te acepta hasta, dice 16 horas, y a partir de las 16 horas no va a sufrir grandes cambios, pero es habitual dejarle ya directamente las 24 horas, entonces para mayor seguridad, ¿no? Entonces se cierra la puerta y se la deja ahí, con la temperatura indicada acá. Listo, pasa ese tiempo y lo que ahora vamos a hacer es el siguiente paso. Paso número 4. Dice, muy bien, pasadas las 24 horas yo debo sacar esta muestra, ya la voy a sacar a unos recipientes especiales. Ya no vale la pena entrar mucho en ese detalle, simplemente voy a decir que debemos dejarlo en realidad, entrar en una temperatura ambiente, porque imagínense aquí está a 100 grados centígrados más o menos, entonces la debo dejar por un cierto tiempo, no sé, 10, 15 minutos que entre en temperatura ambiente, y luego registramos la masa, como dice el 4 pasos. Nuevamente voy a la balanza, coloco este recipiente en la balanza, y voy a registrar la masa del recipiente, eso no va a cambiar, más el suelo seco. Voy a suponer que esto, pues, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí en el horno? Por la calor misma y la temperatura que está sometida al suelo, pues todo el agua que tenía este material, pues desaparece, ¿no es cierto? Va a desaparecer. Eso significa que aquí voy a registrar seguramente una masa menor a esto. Entonces voy a suponer yo que tengo, por ejemplo, una masa de 83, vamos a ver cuánto nos sale, 83 gramos que registro, ¿no es cierto? Eso significa que aquí voy a estar con mi recipiente nuevamente, ¿no? Mi recipiente está ahí, y seguramente por la pérdida de agua, este volumen de suelo, pues inclusive se vuelve mucho más pequeño, ¿no? Es como que se comprime ahí, porque pierde volumen por la pérdida de agua. Pues va a quedar algo de esa manera. Y listo, el ensayo ha concluido. Así de simple. Miren, registramos la masa, colocamos el suelo sobre el recipiente, la llevamos al horno, después de este tiempo registramos nuevamente la masa y con eso estamos listos para hacer los cálculos, y los cálculos la vamos a hacer acá, por ejemplo. ¿No? Acá la podemos hacer. ¿Y qué hemos dicho en los cálculos? Bueno, primer paso que debemos hacer es determinar la masa del agua. ¿Cómo determinamos la masa del agua a partir de estos datos? ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2 y 3 datos. Solamente 3 datos no tenemos. Entonces, ¿cómo determinamos la masa del agua? ¿Alguien puede ver por ahí? Masa del agua MW, ¿no? ¿Cómo calculamos esto? Inge, sería la masa total menos la masa del suelo seco. La masa húmeda tal vez, ¿no? Ah, sí, eso. Menos la masa del suelo seco, correcto. Hemos dicho, claro, aquí está entrando con su humedad natural al horno, y aquí se pierde el agua y queda esto, eso es la masa seca. Entonces hay que hacer, obviamente, la diferencia entre la masa del recipiente más el suelo húmedo, menos todo esto, la masa del recipiente más el suelo seco. Obviamente si hago esta diferencia voy a tener la masa del agua.
¿Cuánto es eso? 95 habíamos dicho por acá, en gramos, menos 83 por acá. Y eso nos da, ¿cuánto? 12. Muy bien, 12 gramos. Entonces, vean que en el horno se ha perdido 12 gramos de agua por la temperatura. Se ha evaporado, si quieren, ¿no? Pero yo no lo pierdo ese cálculo porque tengo controlado estos datos. Entonces ya tengo la masa del agua listo. ¿Qué me falta? Determinar la masa del suelo seco. La masa de los sólidos, si quieren, ¿no? ¿Cómo encontramos aquello? Una diferencia entre la masa del recipiente y la masa del suelo seco. Correcto. Aquí está la masa del recipiente más el suelo seco. Y aquí tenemos la masa del recipiente. Entonces, aquí esto es fácil de darse cuenta. Tenemos masa del recipiente más el suelo seco. Y menos, debo restarle la masa del recipiente. Así de simple. Y si pongo los valores numéricos que me he dado al azar, tengo 83 menos 33 por ahí, y eso me da exactamente 50 gramos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, jefe. Entonces ya tengo todos los datos. Mi paso número 3 es determinar el contenido de humedad. Pues entonces el contenido de humedad va a ser igual. Bueno, esto me ha salido cualquier cosa menos W minúscula. El contenido de humedad entonces va a ser igual. Si recordamos la ecuación, a ver, vamos a ir acá, que está masa del agua sobre la masa de los sólidos. Entonces voy a decir masa del agua es igual a 12 dividido entre 50. Y como tiene que ser en porcentaje, pues la multiplico por 100. ¿Y cuánto tengo? 24%. 24% de contenido de humedad. Y así hemos revisado de manera general, de manera práctica, el procedimiento de contenido de humedad en laboratorio. Obviamente ustedes deben reforzar haciendo lectura de este procedimiento en su texto, este laboratorio. ¿Alguna pregunta? Ninguna, todo claro, ¿no? Todo claro. Excelente, espero que no se olviden nunca más de cómo calcular el contenido de humedad. Y es simple. Muy bien, vayamos a ver ahora la otra relación de peso, ¿no? Y seguramente esto es mucho más conocido para ustedes, ¿no? Todos conocemos el peso unitario, que debería de llamarse también peso volumétrico, en realidad debería de ser, ¿no? El nombre correcto, pero bueno, ahí tenemos como peso unitario. ¿Y qué dice? Bueno, por definición todos conocemos que el peso unitario es la relación del peso del suelo por unidad de volumen, ¿no? Peso sobre volumen en otras palabras, ¿no? Sin embargo, acá, cuando estamos estudiando al suelo como tal, dice este valor depende del contenido de agua que tenga ese material. Y aquí viene la situación. Entonces, nosotros habíamos definido anteriormente que el suelo puede estar en un estado húmedo, puede estar en un estado seco o puede estar saturado. Entonces, dependiendo de eso, pues el peso unitario también debe ser calculado en una condición húmeda, seca y saturada. Entonces podemos tener 3 pesos unitarios diferentes para el mismo material, por el estado en que se puedan encontrar estos materiales, ¿no? Las definiciones, bueno, seguramente que no van a cambiar en ningún caso,
el peso unitario. Húmedo, pues se simboliza simplemente con gamma, sin ningún subíndice ni superíndice, nada, ya solamente gamma, es igual a peso sobre volumen. Bueno, pero la condición del peso debe considerar que el suelo está en una situación húmeda, o sea, con las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. Esa es la diferencia. Para el caso del peso unitario seco, pues esto es mucho más claro. Vean la diferencia de nomenclaturas, nuevamente. Nomenclatura, insisto, es necesario aprender. Anótense, vuelvan a escribir, memorícense siempre estas nomenclaturas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos gamma sub D, que significa peso unitario seco. El D, el subíndice D significa, o representa más bien, seco. ¿Ya? Y en este caso, pues el peso unitario seco, esto es fácil, es igual al peso del suelo seco o el peso de los sólidos, que en realidad es algo análogo a esto, ¿no ven? Dividido entre el volumen total del material, nuevamente. Luego tenemos la tercera opción aquí, que es la del peso unitario saturado, ¿no? Entonces, para identificar aquello, pues se utiliza un subíndice de SAT que representa que el suelo está saturado, ¿no? Y aquí, nuevamente, la definición parece ser muy parecida a esta, pero debemos entender que la condición acá es de que aquí tenemos simplemente dos fases, ¿no? Agua y sólidos. Acá tenemos sólidos, agua y líquido. Esa es la diferencia entre esta ecuación de acá, de estas dos ecuaciones. Solo la condición. Porque por definición, todas son de esta forma. Ya entonces, bueno, pero ahí tenemos las definiciones de pesos unitarios o pesos volumétricos. Tenemos todavía... Ingeniero, sí, adelante. no sé si puede repetir la diferencia, por favor. Sólidos, agua y líquido, dijo, del primero. Bueno, en estas definiciones. Sí, la diferencia entre... Ya, es que hay que recordar lo que hemos visto, cuando un suelo es húmedo, cuando está compuesto cuando está conformado más bien por sus tres fases. Sólido, líquido, o si quieren agua y aire. Aquí agua y aire. Ahí es la condición húmeda. Entonces este peso hace referencia a que está considerando estas fases. En el saturado, pues debemos recordar que solamente ya tenemos dos fases, sólido y agua. El aire desaparece porque el agua lo expulsa en realidad al aire. Y solamente estamos en esas dos fases. Y en este otro caso lo mismo, ¿no? Entonces solamente aquí estamos en dos fases. Los sólidos siempre están, todas las fases, ¿no? Y aquí pues ya no hay agua más bien, lo único que hay es aire. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando consideremos nosotros acá y hablemos de peso, pues debemos tomar en cuenta esto. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos. Cuando tomamos aquí este peso total, entonces debemos tomar en cuenta que solamente aquí hay agua y sólidos. Esa es la diferencia, nada más. ¿Ya? Considerando, ingeniero, que el peso, o sea, es la masa por la gravedad, y viendo su gráfica anteriormente, que no hemos tomado en cuenta la masa del aire, ¿no? O sea, obviamente, ¿a qué podría referirse al peso del aire en sí? ¿O cómo podríamos evaluar? Bueno, ya hemos dicho que el peso del aire en realidad es despreciable, ¿no? Despreciamos el aire.
Pero esto va más allá. Cuando hablamos de estas cosas, uno tiene que empezar a ver este detalle. Simplemente aquí voy a hacer algo, una aclaración de momento. ¿Ya? Voy a suponer que tengo esto. Ya lo voy a agrandar, esta condición, sólido y líquido, o sea, el agua, ¿no? Condición saturada. Si hago mi análisis como he hecho en esta gráfica de acá, voy a retroceder hasta atrás. Miren esto. Si yo hago este análisis así, de la misma manera para la condición saturada, seguro que va a cambiar. Hemos dicho que el volumen de vacíos es igual, por ejemplo, al volumen del agua más el volumen del aire. Aquí no podemos eliminar el volumen del aire, porque siempre va a representar algo. Entonces, bajo esa idea, si ahora retorno a lo que estamos hablando, entonces yo digo, aquí voy a tener el volumen del agua. Miren cómo va a cambiar esto. Y aquí tengo el volumen de los sólidos que siempre tenemos. ¿Pero qué ha desaparecido? El volumen del aire. ¿No es cierto? Y en este caso vean que aquí esto se va a volver en volumen de vacíos. Ese es el principal cambio que se da en este caso. Ya no hay aire, desaparece. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aquí no puedo decir lo mismo, ¿no? En la gráfica principal. No puedo hacer desaparecer el volumen del aire porque sí está ahí. Esa es la diferencia, principalmente. Ya, entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esto, seguro, más adelante, cuando empecemos a analizar más numéricamente. Gracias, ingeniero. Y les decía, existe otro peso unitario adicional que a veces es muy útil utilizar, esto más ya dentro de la mecánica de suelos, ¿no? Que es el peso unitario sumergido. Ya en este caso, dice aquí, esto supone considerar un suelo saturado y sumergido en agua. Bajo el principio, en realidad, de Arquímedes, uno puede llegar a esta condición, donde el peso unitario sumergido es representado por gamma prima, ¿ya? Como un efectivo, algo así, gamma prima, es igual al gamma saturado o el peso unitario saturado menos el peso unitario del agua. Ahora sí, aquí aclaramos algunos detalles sobre el peso unitario, por ejemplo, del agua. El peso unitario del agua es un dato que generalmente la conocemos, la manejamos normalmente, ¿no? Este valor, seguramente que todos también ya la conocen, es igual a 9.81 kilonewtons metro cúbico, ¿no? Y si yo quiero tener la definición en realidad del peso unitario del agua, pues sigo simplemente los conceptos de peso unitario y esto va a ser igual entonces al peso que representa el agua dividido entre el volumen que representa la misma agua. Entonces, si quiero como ecuación, la tengo de esta manera, pero sé que como dato esto puede ser utilizado como 9.81. Entonces ya voy a aclarar. Otra cosa que debo indicar en este punto. ¿Ya? Y sabemos que el peso unitario es un parámetro físico bastante importante, este valor. Por tanto, aquí tenemos nuestro laboratorio número 2. Y esto debe ser determinado en laboratorio. En laboratorio, bueno, miren que deberíamos explicar y esto se nos va a ir ampliando bastante, ¿no? Entonces, en laboratorio, este procedimiento es bastante simple también. Existen dos métodos para determinar el peso unitario en laboratorio. Entonces, voy a ir rápidamente por acá.
vamos a agregar algo y vamos a poner simplemente como título el laboratorio 2 es peso unitario, ¿no? Peso unitario, algunos prefieren llamarle como peso volumétrico también. Tiene sentido, en realidad, creo que lo más correcto es decir peso volumétrico, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados más a utilizar este término, ¿no? Entonces, este es nuestro laboratorio número 2. En laboratorio hay dos procedimientos que se utilizan para determinar esto, ¿ya? Uno, el que se denomina medidas lineales. Ya, creo que así tardo mucho. Voy a utilizar nomás mi teclado. Ya, les decía, entonces en laboratorio tenemos dos procedimientos. Uno de las medidas lineales y un segundo método, por aquí abajo lo vamos a poner, que corresponde al método de inmersión de agua, o también algunos lo llaman método de la parafina. ¿Ya? Entonces son dos, bueno, existen dos métodos que se pueden utilizar. ¿En qué consiste cada uno de estos? Pues aquí ya viene. El primero es bastante simple, ¿no? Entonces, si voy a agarrar por acá, por ejemplo, algún esquema, entonces, por ejemplo, consiste que este primer método de la siguiente manera, que en laboratorio nosotros le demos una forma de este tipo principalmente, o puede ser cuadrada igual, ya esto es indistinto, no es regla general que sea circular, sino que también puede tener esta forma de, ¿dónde estás? Ups. Esta vez me fallaron las gráficas. No tengo un cubo. Qué raro. Solo hay cuadrados. Bueno. Ya, o puede ser, como les decía, un cubo de dimensiones conocidas. Esto es indistinto, ¿no? La idea es que conozcamos estas dimensiones, puede ser X, Y y Z. La idea es conocer todo esto. O, en todo caso, si estamos en esta forma, pues conocer el diámetro y la altura. Para eso en laboratorio se tienen ciertos moldes, ya moldes de tallado que se las denomina, ya, y se hace pasar la muestra con mucho cuidado sobre esos moldes y luego se tiene ya controlado, pues en este caso el volumen, ¿no? Si tú tienes controlado las medidas, lo que vas a tener controlado en realidad es el volumen, ¿no? El volumen total que ocupa en ambos casos. ¿Y qué haces luego en laboratorio? Pues en laboratorio lo que vas a hacer es simplemente tomar las medidas de tu molde, nuevamente. Ya, toma las medidas. Entonces aquí vas a tener, por ejemplo, H, supongamos un valor, no sé, se me ocurre 70 milímetros. Luego el diámetro, por ejemplo, que puede ser un valor de, algo bastante habitual en diámetro es de 50 milímetros. ¿Ya?
Obviamente en laboratorio no se toma solo una medida, ¿no? Se toma una medida aquí, luego se cruza otra medida por acá, otra de esta manera y otra, unas 4 lecturas, y el promedio pues nos representa ya un valor. Lo mismo para medir la altura, pues se toma una medida por acá, otro en el otro extremo, otro en este otro lado y otro acá. Generalmente 4 medidas y el promedio pues se toma. Si fuera de esta forma, de la misma manera, ¿no? Medimos los lados 2 veces y la altura. Y tenemos también de esa manera el volumen, ¿no? Entonces, con esto, por ejemplo, a ver, ustedes calculen cuánto es el volumen. Simplemente me estoy dando un valor, por así decirlo. Luego, lo que hacemos es llevarlo a la balanza, a esta muestra. La llevamos a nuestra balanza y registramos la masa total de la muestra. Y por eso la dejamos simplemente como M. Voy a suponer, por ejemplo, que M va a ser igual, para hacer algo razonables, debería de estar alrededor, por ejemplo, de 200 gramos, ¿no? Algo de 200 gramos, por decir. Entonces vamos a ver cuánto nos da, a ver, tal vez vamos a corregir. Y entonces una vez que tienes la masa y tienes el volumen, pues simplemente determinas la densidad inicialmente, que es igual a masa sobre volumen, y esto es igual a, por ejemplo, 200, como ejemplo me estoy poniendo, me estoy inventando, sobre el volumen. ¿Cuánto es el volumen para estas condiciones? En centímetros cúbicos. ¿Cuánto es? Nadie está trabajando. A ver. Nadie. 137,44 centímetros cúbicos. Punto 44. La altura y el diámetro es milímetros, ¿verdad? No es metros. Sí, sí. Sí, son milímetros, perdón. Sí, son milímetros. Y sí, 137,44. A ver, ahora hay que dividir esto, 137,44, y esto nos da, ¿cuánto? 1,46. Que parece razonable. 1,46, aunque un poco bajo, pero bueno. Gramos por centímetro cúbico. Y a partir de esto yo puedo determinar ya el peso unitario húmedo en este caso, ¿no? El peso unitario húmedo, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la densidad multiplicada por la aceleración de la gravedad, y eso nos va a dar directamente en kilonewtons por la transformación. Ese sería 1,46 por 9,81. ¿Cuánto nos da este valor? 14.30. 14.32. Ya vale. No importa mucho esto. Kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces de esa manera ya tenemos el peso unitario. Bueno, un poco bajo, tal vez la masa debería de ser un poquito más, 250 probablemente. Pero bueno, para el ejemplo creo que sirve, está dentro de un rango válido del peso unitario. Y esa es la manera. Y si tenemos esta forma, lo mismo. Sacamos el volumen, registramos la masa y aplicamos la ecuación y tenemos el peso unitario. Bastante fácil. Se dice que a veces este método puede conllevar ciertos errores, ¿no? Por las medidas que uno toma, que lo que promedia, etcétera, por el tallado mismo que no puede ser uniforme, etcétera. En ese caso, como alternativa, viene pues el método de inmersión en agua, o el método de la parafina, que es un método considerado pues un método más exacto, por así decirlo, ¿ya? Entonces, en este caso, no necesitamos
que nuestro suelo toma una forma específica. Ya en este caso el suelo puede tener una forma de este tipo, o irregular, etc. ¿No es cierto? Entonces, simplemente lo que uno hace es lo siguiente. Uno debe registrar aquí, esto sí tiene que ver mucho con el principio de Arquímedes, ¿ya? Esto sí está muy relacionado aquí para hacer las ecuaciones. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, lo que uno hace es agarrar esta muestra inicialmente, la pesa en la balanza y registra inicialmente la masa del suelo total, masa del suelo húmedo si quieren, ¿no? Después de ese procedimiento lo que va a hacer es protegerlo a esta muestra con una capa de cera o parafina, por eso se denomina el método ahí, ¿no? Entonces, lo protege con una parafina obviamente por todo el borde, entonces la va a pasar de esa manera. Bueno, no está tan bueno, pero esperemos que sí se entienda. ¿Ya? La idea es que estamos protegiendo al suelo con una cera, una parafina, ¿no? Y una vez protegida con la parafina, lo que se hace es nuevamente ahora registrar la masa húmeda más la cera o la parafina. Aquí vamos a poner la cera. Entonces ya tenemos un dato, dos datos, y el tercer dato va a salir de la siguiente manera. Llevamos esto y aplicamos el principio de Arquímedes para determinar el volumen. Obviamente aquí tenemos un volumen irregular y es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo determinó Arquímedes el volumen de, no sé, de objetos irregulares? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién ha leído la historia? ¿Quién recuerda? Cuando pesó la corona Exactamente. En una bañera, ¿no? Bueno, él se dio cuenta en la bañera cuando se iba bañando, ¿no ve? Claro, ahí la historia cuenta así, ¿no? Eureka dijo, creo, ¿no? Eureka, ¿qué significa eureka? A ver. Lo encontré. Exactamente, lo descubrí, etcétera, ¿no? Algo así. Pero sí, bueno, la historia es interesante y todo aquello. Pero ¿cuál es la idea? De que nosotros debemos tener, en este caso, retornando al ensayo, ya un recipiente, ya en este caso puede ser, bueno, aquí hay dos maneras de hacerlo. Ya algunos utilizan un recipiente así cerrado, con un volumen de agua controlado, ¿no? Aquí tenemos volumen de agua controlado, y lo que hacen es colocar aquí este suelo. Ya, bueno, no estoy dibujando de la misma manera irregular, pero eso es lo que pasa. Y con esto, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un volumen desplazado. ¿Y qué se dice? Que el volumen desplazado es igual a ¿qué? Al volumen del material. Va a ser igual al volumen del material, ¿no? Entonces, y esto se hace en recipientes graduados y puede ser medido fácilmente, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a tener esto igual que el volumen del suelo más el volumen que representa la cera. No se olviden que está protegido, ¿no? Entonces no debemos olvidar de aquello. Pero el volumen de la cera, como es un material conocido, es fácil de determinar, ¿no? El volumen de la cera es igual a la densidad de la cera, la masa de la cera, que va a ser conocido fácilmente este valor, dividido entre la densidad de la cera. Por lo general, este valor es igual a 0.94 aproximadamente gramos por centímetro cúbico. Es un dato más o menos que debe ser calibrado obviamente en laboratorio, ¿no? Y la masa de la cera, ¿cómo determinamos? Bueno, de la diferencia
de estos dos, ¿no? Entonces aquí va a ser la masa húmeda más la cera menos la masa del suelo húmedo. Entonces todo esto nos va a dar simplemente la masa de la cera y de esa manera encontramos el volumen de la cera. Entonces aquí podemos hacer esa aplicación, restamos del total del volumen, este volumen de la cera y obtenemos simplemente el volumen del suelo. Por tanto, aquí el volumen del suelo va a ser igual a este volumen más la cera, que es el volumen, le pondré como volumen desplazado simplemente, porque es eso, aquí, el volumen desplazado, ¿no? Desplazado menos el volumen de la cera. Esa es una manera de determinar el volumen. Y una vez conocido el volumen, conozco la masa, aplico nuevamente lo mismo y ya he encontrado la solución. ¿No es cierto? Entonces es otro procedimiento bastante simple. Pero algunos prefieren en laboratorio pues trabajar no con volumen desplazado, sino con masas. Y para aquello lo que utilizan es otro recipiente ya no graduado, sino más bien utilizan un recipiente que tiene esta forma, igual, ¿no? Pero que en la base, si lo puedo tratar de dibujar o no sé, representar, hoy vamos a hacer algo, ya tienen esta forma de arriba y voy a tratar de ejemplificar en la parte de abajo. En realidad es todo como un enmallado, ¿no? Aquí más bien no tiene nada, tiene un enmallado, y no solo aquí, sino que lateralmente también es como una malla, simplemente, ya una malla cerrada, y aquí es donde se coloca el suelo. El suelo protegido, bueno, aquí no lo he protegido, ¿no? Tiene que ser el suelo protegido por la cera, como habíamos indicado. Aquí lo mismo, voy a colocar simplemente para que quede claro esto, de esa manera. Bien, pero ¿qué hacemos entonces? Entonces lo que se hace es que más bien aquí debemos tener otro recipiente, ya, otro recipiente mucho más grande que contenga agua. Ya que contenga agua ahí. Y este obviamente está, se la conecta con la balanza. Obviamente el soporte es diseñado para eso. Entonces la balanza va a estar acá arriba, ¿no? Agarrando ya, perdón. La balanza está así, de esa manera. Y lo que se hace es introducir este elemento en el agua y ver cuánto de masa representa acá, a la cual denominan como masa sumergida, ¿ya? Porque está sumergida en agua, y aquí sí también se aplica el principio de Arquímedes de igual manera, masa sumergida. Entonces es otra manera, pero bajo el mismo principio. Sabemos que aquí, de acuerdo a la ley, nuevamente Arquímedes, aquí el agua, esto va a afectar, aquí hay una fuerza, etcétera, ¿no? Aquí ya viene la teoría de la física misma. Entonces, también se puede trabajar con esta manera, de esta manera, ¿no? En términos de masa, porque conocemos todas las masas y a partir de esto determinamos también el volumen de este material. Es el objeto de esta cosa. ¿Ya? Entonces, bueno, nuevamente aquí estoy tratando de ser lo más práctico posible y lo más breve, no quiero entrar mucho en detalles. Me gustaría que ustedes agarren su texto y vayan y revisen cada uno de estos métodos y lo vean con calma. Pero vean que para determinar el peso unitario en laboratorio existen dos métodos que deben conocer ustedes. El primero, bastante simple. El segundo, también es simple, pero hay que conocer un poquito de esta ley de Arquímedes y del principio mismo para poder hacer los cálculos correspondientes. Ya, entonces, yo les pido a ustedes que pues le den una mirada a aquello. Bien, creo que se nos ha ido ya la hora, pero vamos a terminar con esto. Aquí tenemos
una propiedad más, que es la gravedad específica de los sólidos. Y voy a decirlo ya, y esto va a ser su tarea para mañana. Esto es un laboratorio número 3. Vean que aquí no estamos llenando de laboratorios. Es un laboratorio. Se determina en laboratorio esta propiedad del suelo, gravedad específica de los sólidos, que se la denota como G sub S. ¿Qué dice por definición? Se define como la relación del peso unitario de un cuerpo referida al peso unitario del agua. En este caso, la ecuación que representa la gravedad específica de los sólidos es esta. G sub S es igual a la relación del peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Mucho cuidado con este valor. Esto ya lo hemos puesto en definición. Muy bien. Pero nos falta aclarar qué es el peso unitario de los sólidos. No es el peso unitario seco, por cierto. El peso unitario seco es otro, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Es gamma sub D. Ahí vienen las complicaciones de la nomenclatura. En este caso, el peso unitario de los sólidos va a ser definido como el peso de los sólidos sobre el volumen que ocupan los sólidos. El peso unitario seco es muy parecido, ¿no? Es igual al peso de los sólidos, pero dividido entre el volumen total. Aquí solamente los sólidos. Entonces aquí tenemos otra ecuación que debemos tenerlo presente, ¿no? Bastante práctico. Entonces, su tarea de ustedes va a ser igual, ya en este caso va a ser hacer una lectura de esto, bueno, del peso unitario en laboratorio y también de la gravedad específica de los sólidos. ¿Ya? Entonces deben leer esto ustedes. ¿Ya? Algunos valores habituales, dice esto más, por favor lo veremos y con esto y quedamos acá. ¿Ya? Simplemente orientativos. ¿Ya? Estos son valores orientativos, por ejemplo, de peso unitario. Bueno, aquí dice densidad, pero son pesos unitarios. Hay a veces confusiones entre los términos, ¿no? Porque las unidades son kilogramos metro cúbico, debe ser peso volumétrico, peso unitario. Vean que los valores, dice, mire, oscilan entre 14, 16, 17, 18, un poco más de 18, etc., ¿no? Tomando como límite probablemente un valor, solo como ilustrativo nuevamente, de 23 máximo, tal vez para suelos, 23 kilonewtons metro cúbico, ¿no? En este caso, bueno, aquí para suelos finos, esto para gruesos, para suelos finos, bueno, de igual manera se parecen mucho, miren, 14, 17, 18, hasta el mayor a 18, seguramente igual aquí uno puede encontrarse con la sorpresa tranquilo de que en los finos hay un valor de 22 como límite, aproximadamente. Lo mismo para los índices de vacíos, ¿no? Miren, los índices vacíos están mayores a 0,9, menores a 0,4, oscilan entre 0,5. Uno para que tenga la idea simplemente, ¿no? Es para tener una idea de en cuánto oscilan estos valores, ¿no? Entonces, no, cuidado que alguien después vea y le salga un peso unitario de 100, por ejemplo. Entonces, eso ya estaría totalmente mal, ¿no es cierto? Solo orientativos. Bien, jóvenes, quedaremos acá. El día de mañana continuamos.